Realmente terrible la información que compartíamos desde nuestro portal. Ahora vamos a continuar hablando de COVID-19 porque en el último fin de semana lamentablemente hubo otro récord de contagios en la provincia de Entre Ríos. Fundamentalmente 925 fueron informados el pasado día sábado, y para charlar en relación a la situación epidemiológica actual ya está con nosotros el doctor Eduardo Elías, director del Hospital Centenario de Gualeguaychú, a quien agradecemos su presencia aquí en Telediario. Muchísimas gracias por estar compartiendo estos minutos con nosotros. Todo lo contrario, gracias a ustedes. Bueno, en principio, doctor, ¿cómo analiza la situación de estos últimos días, teniendo en cuenta este dato, ¿no? 925 contagios que se registraron el sábado pasado. Sí, nosotros en el departamento hemos ido paulatinamente creciendo en la cantidad de diagnósticos diarios. Si bien es una curva no tan vertical, pero se ha mesetado muy alto, y esto hace que la ocupación cama cada vez se vaya complejizando más, a un punto que el jueves pasado, en una reunión que tuvimos, que habitualmente la hacemos con el equipo de conducción del hospital, teníamos en ese momento 2 camas disponibles en toda la terapia, pero incluyendo los privados ya, disponibles para poder internar críticos. Y si bien la tasa de internación crítica es baja en Gualeguaychú en el sentido de 1,5%, pero bueno, sabemos que a medida que vamos llenando, digamos, de gente con diagnósticos, las posibilidades de que una persona pase de moderado a ser crítico aumentan, porque tengo más cantidad de diagnósticos. Así que, bueno, se tomó otra decisión de reconvertir la terapia intensiva polivalente del hospital. Hoy por hoy esa terapia ya pasa a ser casi totalmente COVID, y así pudimos mejorar la disponibilidad de cama. Pero ¿cuánto más? Es decir, uno aumenta la cantidad de respuesta y aumenta la cantidad de diagnósticos. Y ese aumento de cantidad de diagnósticos supera a veces la posibilidad de respuesta. Y lo que no nos puede pasar es que se nos sature el sistema sanitario. Entonces, ¿cuánto más? Realmente hay un momento que todo sistema sanitario se satura, y esto no es que nos pasa a nosotros. Ha pasado en el mundo. Por eso la palabra restricción apareció como medida que sirvió siempre que se fue agresivo con la restricción y evitó el colapso del sistema sanitario. Y en ese cuánto más, ¿en qué situación estamos actualmente hoy en la provincia de Entre Ríos, pero sobre todo también la región de Gualeguaychú? Nosotros logramos aumentar aproximadamente en 4 camas más. Hoy tenemos unas 6 a 7 camas disponibles en UTI, aumentando, llevándola a 18, de 10 primero, 14 después, 18 ahora, y sumando algunas camas de terapia, no más de 5, en el privado. Sí logramos mejorar mucho la disponibilidad de cama en moderados del privado, lo cual nos da lugar a reconvertir el privado moderado en terapia intensiva también. Por lo tanto, tenemos y seguimos teniendo alternativas de respuesta sanitaria, pero no es el camino, digamos. El camino ideal es disminuir la cantidad de contagios, para que no es porque tengamos que buscar alternativas, sino porque esto va a significar costos de vida. La tasa de mortalidad que tiene la terapia intensiva, o sea, cuando el paciente está crítico y ingresa a la terapia, es muy elevada para nosotros. En un momento anduvimos en el 95%, o sea, 9,5 pacientes de cada 10 fallecían en la terapia intensiva. Significa que si bien hay, y obviamente tenemos pacientes que se recuperan, no es el mayor porcentaje. Un paciente que ingresa crítico a la terapia tiene muchas chances de andar mal. Entonces, cuanto menos pacientes tengamos en esa condición, mucho mejor. De la única manera es disminuyendo la cantidad de contagios. Estábamos repasando recién en las noticias, jóvenes de 27, 21 años, ahora en Gualeguaychú un joven y un adolescente de tan solo 16 falleció a causa de COVID-19. ¿Estos pacientes presentaban comorbilidades? Hemos visto comorbilidades en gente joven, como el desenlace fatal de lo que acaba de mencionar, pero también hemos visto, sin comorbilidades, desenlaces fatales. Incluso en algunos relatos de gente joven que ha fallecido y que no tenía comorbilidades. Por lo tanto, hemos visto también un comportamiento. Nosotros en el departamento Gualeguaychú tenemos una cepa, que es la cepa brasilera, la cepa de Manaus, que ha mostrado una mayor contagiosidad y un perfil más agresivo, en donde la persona pasa rápidamente a estar grave con la neumonía y necesitar de un respirador en una terapia intensiva. Es esa evolución tórpida, cada vez más
más rápida, más corta y con una mayor capacidad de contagio. Por lo tanto, si tenemos un virus que se muestra en esa forma, sin lugar a dudas que sin la pata de prevención, que es justamente la acción social, sin esa pata es imposible que el sistema sanitario solo pueda resistir, obviamente, toda la avalancha de diagnósticos y toda la avalancha de críticos que se pueden generar. Doctor, ¿cómo analiza el comportamiento social o la dinámica del comportamiento social luego de las últimas restricciones en la provincia de Entre Ríos? ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto? ¿Funcionó? Y hasta acá no hemos tenido grandes variaciones. La semana que termina, para nosotros terminó el fin de semana y ahora comienza una nueva semana, tuvimos un promedio de 67 a 70 diagnósticos diarios, por ejemplo, en nuestro departamento allá, sí, que es una elevada cantidad de diagnósticos. Y fíjense, el número de la provincia también ha sido elevado, si bien hoy nosotros sumamos 88 en todo el departamento y son 2 días, porque claro, esto suma sábado y domingo. Bueno, yo diría, veremos qué pasa hoy, qué pasa mañana, como venimos diciendo siempre, ¿no? Es un comportamiento tan dinámico, pero tan dinámico, que la futurología acá no nos sirve para nada, porque por ahí hemos escuchado, van a bajar la cantidad de casos, no van a bajar la cantidad de casos. Yo creo que lo mejor es ir viendo semanalmente el comportamiento pandémico y tomando decisiones a partir de acá. Si uno tuviese que pararse hoy y mira para atrás, estamos complicados, estamos muy complicados. Entonces yo creo que por ahí podríamos replantear algunas cuestiones. Pero siempre cabe, ¿no es cierto?, la mirada también un poco más integral de poder decir, bueno, a ver qué pasa en estos días, como para tener la semana de los 15 días que hicimos, claro, la restricción de las escuelas, por ejemplo. La semana pasada quizás eso no se manifestó tanto, veremos qué pasa esta semana. Pero obviamente sentir la amenaza por parte de la pandemia sobre la saturación del sistema sanitario es una amenaza que no podemos dejarla de lado y esperar y sacar números y cuentas, sino que debemos tenerla muy presente porque esa es la amenaza que no nos puede pasar. Es decir, no nos puede saturar el sistema sanitario porque ahí sí lo vamos a lamentar. El tema es que cuando uno satura el sistema sanitario es porque la pandemia ya está y la medida ya no llega. Por lo tanto, siempre es bueno tratar de adelantarse con medidas generalmente restrictivas, lamentablemente, adelantarse para que no suceda eso. No es bueno dar estas noticias y tampoco sería bueno que algún familiar nuestro no consiga la cama en tiempo y forma y evolucione tórpidamente muy mal en su casa, ¿no? Esa sería una recomendación por parte de los médicos que están trabajando hoy por hoy en el sistema de salud sanitario provincial para las próximas medidas a tener en cuenta o posibles medidas a tener en cuenta. Nosotros siempre hemos tenido la palabra de la restricción como la medida, entendiendo, por supuesto, que uno entiende toda la integralidad que significa la heterogeneidad que tiene nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y es difícil por ahí un rumbo sanitario solo, y más después de 1 año y medio que llevamos casi con esta pandemia. Realmente es mucho más difícil. El año pasado quizá era más fácil una restricción absoluta, pero por supuesto que uno no puede no pensarla frente a la vida humana y frente a las situaciones que siguen aumentando y se han ido agotando restricciones parciales, focalizadas, de alguna ciudad, de alguna actividad, y realmente el virus se mantiene en una meseta muy alta y la ocupación cama sigue siendo muy alta. Por lo tanto, esas medidas hasta acá no han tenido el impacto que buscábamos. Bien. Y bueno, veremos en estos días qué sucede, como decíamos, y seguiremos, por supuesto, planteando la situación a futuro, dadas las condiciones que uno va viviendo. Hoy por hoy, ¿cuál es la región más complicada a nivel provincial? Nosotros estamos dentro de las regiones complicadas en Gualeguaychú, fuimos una de las primeras 5. Sí. Colón, el departamento, también está complicado, la ciudad de Colón. Uruguay tiene una cantidad importante de camas ocupadas y está a 30 kilómetros de Colón, en donde el hospital trabaja un poco en sintonía. Paraná no escapa a esa situación. Por supuesto, Concordia. Se aplaca un poco más para el Feliciano, para la zona norte de Entre Ríos. Pero nosotros en el departamento de Gualeguaychú, fue uno de los rojos, los primeros rojos que hubo en la provincia fue Gualeguaychú. Por lo tanto, hoy podríamos decir que la que no está complicada, la zona que no está complicada, no se puede relajar porque no esté complicada. Porque esto se puede complicar de un día para el otro. Con una cepa que tiene mayor contagiosidad, se puede complicar de un día para el otro cuando alguien
por no tener la medida de bioseguridad individual, genera el contagio hacia otra persona. Por lo tanto, sigue siendo una responsabilidad de toda la provincia y de todos los que vivimos en el territorio provincial y nacional, una responsabilidad de cada uno de nosotros, aunque la situación sea por ahí en algún lugar epidemiológicamente más tranquila. Doctor Elías, muchísimas gracias por su tiempo. No, por todo la lo contrario. Gracias a ustedes. Estábamos dialogando entonces con el doctor Eduardo Elías, director del Hospital Centenario de Gualeguaychú, respecto de la situación epidemiológica provincial.